Bienvenidos otra vez, este es su programa Dejando Huella, una producción del Consejo de Valores de Nuevo León. Vamos a platicar en esta ocasión con la señora Nieves Mogas, quien preside varias cosas, pero uno de los más importantes es el organismo Retos, que es un ejemplo para ayudar a los niños con discapacidad. Así es. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros. Muy bien, encantadísima de haber recibido esta invitación. Muchas gracias. Platíquenos cómo fue el inicio de Retos, cuál fue su motivación y cómo le ha ido en estos años. Bueno, yo creo que pues yo creo que todo ciudadano debemos darnos cuenta de que primero es una obligación de cada uno de nosotros que en alguna forma hemos recibido pues de Dios muchas cualidades o beneficios. Yo creo que es una obligación y una responsabilidad el trabajar por los demás. Y yo creo que el trabajo hacia la sociedad y hacia quien nos necesite, yo siento que es como las obras inconclusas de Miguel Ángel, ¿verdad? Que se ve la piedra y apenas está saliendo por acá un brazo y por acá una pierna. Yo creo que eso todo lo traemos adentro, ¿verdad? Pero hay algo como ese cincel de Miguel Ángel que va descubriendo y va detonando todo aquello, ¿verdad? En mi caso, a mí siempre me gustó hacer servicio social, siempre me gustaba hacer algo, ayudar a alguien. Es algo que yo creo que lo transmitimos o se nos transmite por medio de la familia, de mis abuelos, mis papás que eran muy generosos, nos enseñaron. Yo les he enseñado a mis hijos, a mis nietos, y yo creo que es una de las grandes cosas que les podemos dejar a nuestra familia, es la generosidad, la humildad y el ser respetuosos de los demás y de todo en el área que les toque convivir, ¿verdad? Uy, pues eso es algo muy fácil de decir, pero qué difícil. Si fuera fácil, viviríamos en una sociedad mucho más bonita, más justa. Sí, yo creo que nos debemos dar cuenta y poco a poco, por algo suceden las cosas. Yo creo que estos tiempos difíciles que están pasando en la nación y en el mundo muchas veces nos va a tener que hacer despertar hacia cuál ha sido nuestra responsabilidad y qué es lo que hemos nosotros dejado de hacer para estar en donde estamos ahorita, porque cada uno debemos tener una responsabilidad, ¿verdad? Hace un momento se hablaba algo de que ¿por qué damos una mordida? O sea, en mí y en mi familia, en mi casa está prohibido. O sea, mis hijos están enseñados de que si cometieron una falta, hay una consecuencia y lo paguen. Y si no la cometieron, se defiendan delante de quien sea, ante quien sea, si es una injusticia, ¿verdad? Y yo creo que eso es un valor muy importante que debemos inculcar. Ser responsables. Responsables absolutos, o sea, debemos entender que si yo me pasé un alto, pues no hay nada más que tengo que pagar la multa, ¿verdad? No hay otra forma, ni de que yo intente ni siquiera arreglar la situación. Me molesta a mí mucho cuando se habla de corrupción y se habla de una parte, gobierno, tránsito, municipio, sea quien sea, se habla de una parte, cuando somos dos. La corrupción no podría ser posible si no somos dos, quien recibe y quien da, y quien pide y quien lo accede o debemos negar a darlo, ¿verdad? Bueno, pues otra cosa que es también muy difícil. Yo, ¿sabes una cosa que digo? No hay cosas difíciles. ¿No le parece? No, es querer hacerlo, tener ganas de hacerlo. Yo desde que mis hijos estaban chicos les decía algo y me decían algo, no se puede, haber un momento. No se puede. Aquí se va a hacer, busca, lucha hasta que se logre, pero lo vamos a lograr. Entonces yo creo que es una enseñanza y generalmente no me gusta decir esto no se puede. Hay que buscar. Pues, usted porque es muy fuerte de espíritu y con un gran entrenamiento moral, pero es difícil para los comunes
sustraerse a las tentaciones del camino más fácil, Sí. del camino pues que tiene menos piedritas. Es ¿verdad? una realidad, ¿verdad? Es una realidad, no lo podemos dejar atrás ni escondido porque sí es una realidad. Pero por supuesto que es mucho más el beneficio para la persona y para la Sí, sociedad definitivo. si hacemos las cosas correctas. Así es, así es. Eso es definitivo. Y yo creo que debemos tener en mente que pues tenemos que empezar a cambiar, y si de uno a uno vamos cambiando, esto se va a lograr, ¿verdad? Va a ser un momento en que se logre. Nosotros en Retos, por ejemplo, tenemos 26 años de estar trabajando. ¿Cómo lo hemos logrado? No nosotros solos nada más, ni haciendo grandes proyectos ni grandes programas, sino lo hemos logrado por gente de buen corazón que se acerca a nosotros, nos tiene confianza porque hacemos las cosas bien, tratamos siempre de que todo esté en perfecto orden, creamos esa confianza y la gente nos apoya. Ya en cualquier proyecto que hagamos la gente nos apoya. Entonces a veces, ahorita estamos en un proyecto también de crecimiento en Retos, y un día me paro allí en la ventana de la oficina y empiezo a quedarme muy pensativa, y viene una de las personas que trabajan aquí conmigo y dice: ay señora, ya me da miedo, ¿qué está pensando? Dijo: ¿por qué no compramos desde aquí hasta allá, hasta la otra calle, para crecer la institución? Dijo: ay, no empiece. No, dije, sí lo vamos a hacer, ahora verás. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Vamos a crear un proyecto y lo vamos a lograr. Pues platíquenos de una vez qué es Retos, dónde mero está, a Sí. quién atiende y en qué condiciones. ¿Cómo es? Estamos ubicados en Vallarta, entre Padre Mero y Matamoros, Vallarta 619. Desde la Fundación de Retos atendemos a jóvenes y adultos con cualquier tipo de discapacidad. En aquellos años, pues yo estaba también muy ocupada educando una familia de 5 hijos, trabajando muchísimo, haciendo crecer la empresa o las empresas de la familia, y pues hacía cosas pequeñas. Inclusive en esa época fundé Retos y pues no le podía dedicar mucho tiempo, ¿verdad? Ya hace 5 años me retiré de las empresas, los hijos crecieron, se quedaron a cargo, y yo dije: ahora sí hago lo que a mí me gusta hacer, que es el trabajo social, ¿verdad? Ha sido difícil, no ha sido un camino fácil. Nosotros atendemos allí a los jóvenes y adultos con un programa integral multidisciplinario para poder de veras atenderlos en un todo, todas las áreas de rehabilitación, de socialización, de espiritualidad. Están con nosotros de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Inclusive damos atención desde las 7:30 por las mamás y los papás que trabajan, para que los puedan dejar desde esa hora a las 7:30, ¿verdad? ¿Por qué la variedad y la enormidad de discapacidades que atendemos? Porque desde entonces pensé que si estamos hablando de integración, pues no podemos empezar a separarlos por grupos, que hay instituciones maravillosas y que admiro muchísimo, que hacen un trabajo muy específico, muy especializado en una área. Pero yo sentí que hacía falta esta apertura de atender todos los tipos de discapacidad. ¿Que es difícil? Sí, es muy difícil. ¿Cómo nos podemos sostener con todo esto? Pues por medio de donativos, personas que se acercan día a día a apoyarnos en diferentes eventos también. Sembramos ahí en el jardín, en el centro del jardín, un árbol que se llama el Árbol de la Esperanza. Así lo bautizamos. ¿Por qué de la esperanza? Primero, en la esperanza de la providencia divina, que nunca nos ha faltado. En 26 años no ha habido un solo día que no tengamos que comer, o un solo día que paremos los camiones porque no hay para la gasolina. Gracias a Dios, ya tanta gente. Entonces yo le digo a mi gente: miren, como ese árbol en invierno se seca y se ve fellito así, ¿verdad? Todo seco. Así pasamos nosotros tiempos muy difíciles en Retos, económicamente y en todos sentidos, pero luego viene la primavera y el verano. El árbol florece, crece, se ve verde, precioso, y yo veo en cada una de esas hojitas nuevas que sale, corazones generosos nuevos que se acercan a nosotros para apoyarnos en todos nuestros proyectos. Entonces es el árbol de la esperanza, y ahorita está precioso, de un verde hermoso, creciendo, y así es, ¿verdad? Así es.
cada año se renueva la naturaleza. Así es. Y cuando es época de vacas flacas, pues qué bueno, porque luego uno anda con esos kilos de más. Sí. Vamos a una pausita mínima, estamos en Dejando Huella. Regresamos para platicar de retos y de otras cosas como la cultura de la legalidad y este Consejo de Valores donde también pertenece la señora Nieves. Regresamos en un momento. Retos ya tiene más de 26 años. ¡Wow! ¡Qué trabajar! Así es, así es. Trabajar cotidianamente, mucho diariamente y aparte trabajar para conseguir los recursos. Así es. Esto me lleva a preguntarle si tiene un costo este servicio para los pacientes o para Sí, sí, generalmente yo siempre he sido de la idea de que no tienes que dar por dar. Nada más así, ¿verdad? Eso es una caridad que no creo que sea correcta, sino que cada quien, nosotros hacemos un estudio socioeconómico. Dependiendo del estudio socioeconómico, de ahí sale cuánto pueden aportar. Hay personitas que pagan 50 pesos al mes con todo y transporte y comidas, terapias, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que se pueda pagar. Pero sienten los papás que es una obligación de que lo deben pagar, ¿verdad? Porque si no dirían, bueno, pues yo llevo a mi hija, a mi hijo a retos y ya me olvido. Si no se olvidan de los otros que tienen en la escuela, que nada más los llevan y ahí los dejan y ya no tienen ninguna cosa, no tienen por qué. Si tienen una personita con discapacidad, olvidarse de que les va a causar algún gasto, ¿verdad? Todo lo demás nosotros lo hacemos, atención dental, atención médica, etcétera, pero sí deben pagar. Es un apostolado, sí, definitivamente es beneficencia, es a beneficio de nuestra gente, ¿verdad? Pero me imagino que tienen mucha gente que no paga lo que sería justo. No. Para nosotros, por ejemplo, cada personita que atendemos nos es un costo de 4,600 pesos al mes. No hay quien pague ni siquiera la tercera parte, ¿verdad? Por más que puedan pagar. Y que sean varios en la familia de los que trabajen, no hay quien lo haga. No hay quien lo pague, porque pues es difícil. ¡Wow! Pues qué trabajo tan bonito, sí, tan difícil, admirable. Es difícil, pero es tan gratificante. Nos impulsa cada logro que nosotros tenemos con cada uno de nuestros muchachos, nos impulsa a continuar trabajando. Si hemos tenido tiempos tan difíciles que no sentimos de dónde nos vaya a caer los recursos o la comida simplemente, y de repente cae en alguna forma. Como alguien anteriormente decía, vivimos milagros todos los días, ¿verdad? Pero me supongo que el gobierno debe de tener alguna partida para una institución tan noble como la de ustedes. Para muchas, definitivamente hay una normatividad, ¿verdad? Que debemos estar auditadas y dictaminadas por Hacienda, debemos tener la autorización de deducibilidad de impuestos, debemos estar reconocidas por la Junta de Beneficencia Privada, o sea, todos esos tipos de cosas, y sí hay partida del gobierno que nos apoya, ¿verdad? En algún porcentaje, o a veces con becas o en diferente forma, pero sí tenemos una partida fija que nos da el gobierno, ¿verdad? Pero de todas maneras es muchísimo, son muchas las necesidades. Es poco, y nosotros no nos paramos nada más con eso, sino que siempre estamos haciendo proyectos nuevos y siempre los tenemos que resolver, ¿verdad? Para los jóvenes que quieran acercarse como voluntarios a retos, ¿cuál es el camino? El camino es ir a conocernos, ir a tener una cita con la trabajadora social, para ver sus tiempos, sus horas, en qué momento nosotros los podemos acomodar, qué horarios tenemos también nosotros, donde puedan estar, ¿verdad? Que no se amontonen nada más, sino que sí realmente estén haciendo una labor, y somos una institución puertas abiertas definitivamente. Si hace falta manos definitivo. Y entusiasmo y ganas de yo ayudar. tengo personal pagado, pero pues sería imposible pagar toda aquella gente que necesitamos para eventos y para muchas cosas, ¿verdad? Para el mismo trabajo diario de los muchachos. Señora Nieves, ¿y cuándo cree usted que recibió esta misión, digamos? Ese toque. Si desde niña o
o más grande por alguna experiencia especial de ayudar, de servir a los demás, no nada más a los de la propia sangre? Sí, bueno, hubo un detonador muy fuerte. Uno de mis hijos sufrió un accidente, gravísimo, que realmente lo llevaban los ambulantes, no le encontraron signos vitales, lo llevaban al anfiteatro del Hospital Civil, pero puedo decir nombres, iba con Ramón Mitre, hijo, iban los dos en un automóvil, el automóvil se estrelló en una palma, se partió en dos el carro, mi hijo quedó prensado ahí. Bendito sea Dios, en ese momento Ramón también tuvo heridas muy graves, pero en ese momento él no tuvo nada, estuvo consciente, entonces no permitió que los ambulantes llevaran a mi hijo al anfiteatro del Hospital Civil, ¿verdad? Sino que los obligó a llevarlos al San José. Entonces, bueno, ya dije un comercial, ¿verdad? Pero así fue. Ahí le hallaron un hilo de vida, empezaron a trabajar con él para que empezara a recibir oxígeno, porque iba casi sin respirar ya, y lograron estabilizarlo, luego tuvimos que llevar a Estados Unidos, nada más fracturas tuvo 11, estallamiento de los dos pulmones, aneurisma traumático en la aorta descendente. Entonces pudimos estabilizarlo aquí, vino un avión ambulancia, lo llevamos a Estados Unidos. Allá debía hacerse una operación corazón abierto porque necesitaban poner una prótesis en la aorta, ¿verdad? El médico que vino de Estados Unidos me dijo, señora, su hijo trae una bomba de tiempo amarrada al pecho y va a explotar. ¿En qué momento? No sabemos, pero va a explotar. Y si eso sucede en vuelo, nos tenemos que regresar, no hay nada que hacer. Ha sido el vuelo más largo que se me ha hecho en toda mi vida. Llegamos allá, nos estaba esperando un helicóptero, emergencia al hospital, y me dicen los médicos, vamos a operar, dice, pero queremos que sepa que tiene un 5% nada más probabilidades de pasar la cirugía, y si pasa la cirugía no va a volver a hablar, ni va a volver a caminar, nunca jamás, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, en nombre sea de Dios, adelante. Fue catalogado casi como milagro en Estados Unidos, porque a las 72 horas él empezó a mover los pies, empezó a hablar, no lo creían posible los médicos. Ahorita está perfecto, no le duele una uña, no le quedó una sola secuela. Wow, eso sí es un milagro. Un milagro, de veras. Iba al anfiteatro. Es al anfiteatro del Hospital Civil, exactamente. ¿Cómo se llama? Arturo. Un saludo y un abrazo para Arturo. Arturo, mi adorado hijo. Él después de eso también me dice, mamá, Dios me da una segunda oportunidad, pero no sé para qué me quiere. Y le digo yo, mira hijo, tú sigue tu vida normal, nada más está atento a escuchar. Porque a veces escuchamos y como los changuitos, ¿verdad? No oigo, no veo, no digo nada, porque yo voy por mi camino. Dije, está atento a escuchar y verás como en algún momento Dios nuestro Señor te va a dar qué es lo que quiere que hagas. Pues así fue, hubo un proyecto de evangelización que creó Juan Pablo II y quería que se iniciara evangelización en las áreas indígenas. Se los pidió a los legionarios de Cristo, aquí se los encargó, y el padre Peter habló con mi hijo y le pide que le ayude a desarrollar ese proyecto, ¿verdad? Y le dije, sí, le dijo él, sí padre, ¿cómo no? Entonces dijo, pero necesito que te vayas a Chiapas. Entonces ya cuando me dijo, mamá, esta es la oportunidad que yo estaba esperando y no la pienso dejar ir. No estaba hablando de recursos económicos, sino estaba hablando pues de un sacrificio realmente porque se iba a desprender de los negocios de la familia y de todo, ¿verdad? Entonces ahorita todavía se dedica, trabaja para la Iglesia Católica en general, dirige 7 programas de la Iglesia a nivel mundial y de ahí fue el detonador que me hizo a mí crear retos, ¿verdad? También, porque dije, bueno, si tuvimos los recursos económicos para sacarlo a él de todo esto, ¿qué pasa con las familias que no tienen recursos económicos y que por nacimiento o por accidente tienen un hijo con alguna discapacidad? Dije, ahí es donde yo me quiero dedicar. ¿Por qué jóvenes? Pues porque mi hijo era un joven, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, ese fue el detonante. Aunque te digo que como las obras de Miguel Ángel inconclusas empezamos a salir, ¿verdad? De aquella piedra, de aquel mármol que somos a veces, empezamos a salir. Ese fue el detonante mayor.
O sea, de un accidente, de una tragedia, Sí. salió como fruto un acto de, pues, de amor para los demás. El de mi hijo en la cuestión de evangelización y todo eso, él es casado, tiene 6 hijos, ¿verdad? Y de ahí salió también Retos. Bueno, pero no esperemos a que haya un detonante que nos haga hacerlo. Busquemos, hagamos algo por los demás. Sabemos que hay tanta necesidad, hagamos algo. Ayudemos a las instituciones si tenemos la posibilidad económica o de tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ayudemos, ¿verdad? Aquí como el joven que fue voluntario, pues necesitamos manos también que nos ayuden. No únicamente es con dinero, en especie también para la alimentación, para los vehículos. Es un sinfín de necesidades, ¿verdad? Que yo cuando veo el informe anual digo, ¿de dónde salió todo esto? ¿A qué horas? O sea, es una cosa estamos hablando de millones de pesos, ¿verdad? Y sale. Pues estoy así un poco sin palabras por la historia de Arturo. Sí. Vamos a una pausita, estamos en Dejando Huella platicando con Nieves Mogas sobre retos y sobre la necesidad de ayudar a los demás, no sin que haya ningún accidente ni tragedia de por medio. Así es. Regresamos. Pues Retos es una de las organizaciones de beneficencia y de servicio de salud para la gente que mucho lo necesita. Así es. Estábamos platicando antes de la pausa, Nieves, sobre la necesidad de trabajar sin que haya necesidad de estos detonantes tan dramáticos y tan extraordinarios que Dios obró en Arturo, tu hijo, sí, para que diera frutos estas dos grandes vocaciones. Y bueno, creo que los milagros o la necesidad de milagros están todos los días y se nos presentan a todos. Todos los días. Siempre todos los hay días. oportunidad de ayudar a alguien, sí, o la decisión de hacer lo correcto, así es, o lo muy bueno, o nada, ¿verdad? Porque así uno a veces se distrae en sus propias pequeñas tragedias o dificultades. Sí. ¿Cómo crees tú, o cómo cree usted? Tú, por favor. ¿Cómo crees tú, Nieves, gracias, que de dónde uno nutrirse para poder enfrentar retos mayores, para poder ayudar a los demás, para poder ayudar a los hijos, para que estos crezcan fuertes, bien armados, y sufran menos o hagan más todavía por los demás? ¿Cómo poner un granito para que este contagio de lo que hemos estado platicando en esta serie, pues sea más rápido, que sea, más si tú te pones a ver, la realidad es que todo ser humano lo tenemos en nuestro interior. Nada más que a veces nos distrae tanto la vida diaria que no nos damos cuenta o no nos damos el tiempo de estar un momentito solos con nuestro yo, con nuestro interior. Si tú te das ese tiempo, va a salir la necesidad, porque es una necesidad de hacer algo por alguien más. Y si tú logras dejarle a tus hijos pues la educación, su futuro y todo, y logras dejarles ese camino de legalidad en la vida, de hacer las cosas bien, de no permitir que nadie te extorsione o que te pidan, como comúnmente se dice, una mordida, pues en ti está. O sea, si cometiste un error y se van a llevar tu carro, pues que se lo lleven. Y tú tendrás que sacarlo, y ya para otra vez no vas a cometer ese error. Una vez te lo quitarán el carro, 2 no, ¿verdad? Ahora, está mucho también en la familia. Se tiene que ver a los hijos que hay cosas negociables dentro de las libertades. Y hay cosas que podemos negociar, ok, vamos a negociar esto. Yo te doy, ¿tú qué me das a cambio? Pero hay cosas como valores que no son negociables. Y esos no van a ser negociables jamás. Yo les decía a mis hijos cuando me decían, ay mamá, tú con tus cosas, a ver, un momentito. Me están tratando de decir que estoy antigua en mis cosas. No, los mismos valores
que heredaron mis abuelos y que le dieron a mis papás, los mismos valores que me dieron mis papás a mí, los mismos valores que yo les estoy dando a ustedes, los mismos valores que ustedes les van a dar a sus hijos, esos no cambian, jamás. Esos no se negocian. La honradez no cambia. ¿Es honradez o no es honradez? La prudencia tampoco. Todos los valores que tú quieras no los puedes cambiar, son exactamente los mismos. Es un mandamiento de valores, ¿verdad?, el que tenemos, y eso no cambia. Pero yo veo, por ejemplo, en la televisión o escucho en el radio que las canciones ahora son menos románticas, que las muchachas salen con menos ropa, Sí. que el lenguaje es de una vulgaridad escalofriante. Y yo no sé si estoy cierto, si soy demasiado severo con los demás o con los jóvenes, los más jóvenes que nosotros. Como que se ha relajado esto de los valores, como que es una especie de herencia al revés, hacia la comodidad, hacia la no sensualización, sí. Como que hacia los placeres más inmediatos, Sí, así hacia ¿por qué lo vulgar? Sencillamente porque a alguien se le ocurrió que no era malo, que no estaba tan mal y que era gracioso, Sí. y entonces eso se vuelve común, y si no eres vulgar, entonces no estás no estás dentro Sí. de lo común, y entonces Sí. pasarás por severo, estricto, aburrido. Sí. Y antes no era así. Yo creo que eso es definitivamente en la familia. Lo permisiva que la familia puede hacer. Tú dices, ¿por qué las jovencitas ahora se visten en tal o tal forma? Pues porque la familia se los permite, ¿verdad? No dices, se ven muy bonitas, es la moda. De acuerdo, hay modas, pero hay de modas a modas, ¿verdad? Y de escotes a escotes, y de rabón a rabón, depende el largo de la Luego falda. ya no hay rabón, ya se acabó. Sí, o sea, la familia lo permite. ¿Por qué lo permite la familia? O sea, yo no quiero que mi hija ande hasta acá, ¿verdad?, medio chamorro. No, puede usar su vestido rabón o su faldita rabona, pero a cierto punto. Puede ser un escote agradable, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se permite tanto libertinaje en el vestir? Pues porque están cambiando esas horas, esas cosas de los valores definitivamente, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo que platicábamos desde el mero principio. Es difícil ir en contra de la generalidad, porque ¿por qué, mamá, si todas mis amigas sí y yo no? Sí. O ¿por qué si todos ven este programa de televisión, Sí. por qué yo no lo voy a ver? Yo tengo 4 hombres y una hija. Claro que usó falditas rabonas, pero hasta cierto punto le permitía yo. O sea, y nunca me dijo, ¿yo por qué, mamá? Y yo, no, ella aceptaba. ¿Por qué? Porque íbamos de compras juntas. Pero yo no te pregunto por tu Sí. familia, Nieves. Yo más bien quisiera, En general. a partir de este ejemplo, de lo que tú me hablas, de emprender una empresa tan importante, tan necesaria como Retos, o sea, una empresa, quiero decir, de una aventura por los demás. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sí los valores y por qué no los valores? Y yo creo... En cuanto a la generosidad. En cuanto a la generalidad. Ajá. O sea, ¿por qué yo siento que hay efectivamente menos amabilidad que antes? ¿Por qué se permiten tantas cosas? ¿Por qué? O sea, si lo normal es ver en la televisión ciertos valores y en el radio que se promueve también cierto lenguaje tan permisivo que cae en lo vulgar, qué difícil tierra para que broten necesidad de ayudar a los demás. Es como lo contrario, ¿no? No, porque tú te tienes que dar cuenta, cuando tú puedes dar tu tiempo, tus recursos económicos o lo que sabes, que puedas ayudar con lo que sabes a una institución, con alguna especialidad que tengas, que tú digas, yo me puedo meter a esta institución y yo tengo esto y puedo proyectar esto dentro de la institución, ¿verdad?, para ayudarla a crecer. La vida en general de todo ser humano crece y cambia. O sea, empiezas a ver menos importante
las necesidades económicas y los recursos económicos, que es válido. Siempre debes de trabajar por mejorar, por tener una mejor casa, por educar a tus hijos bien, por que estén bien vestidos, etcétera, etcétera. Pero nunca jamás se puede dejar de lado el ayudar a los demás, el hacer algo, porque eso es lo que te va a dar una verdadera felicidad y una verdadera realización en tu vida. Y si eso lo logras heredar a tus hijos, no se los tienes que decir, ellos lo ven y lo hacen. Es algo muy, muy bonito, ¿verdad? Que tú puedas heredar, aparte de lo que puedas económico, lo que sea, que puedas heredar esa generosidad hacia los demás, ese preocuparse por los demás, es muy importante. Y vamos a cambiar el mundo. Pues ya me contestaste mi pregunta bastante bien, con creces. ¿Cómo transmitir valores? Pues haciéndolo. ¿Verdad? Haciéndolo. O sea, no platicándolo. Exacto. Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Es muy valioso y muy nutritivo para nosotros, y espero que también para la gente que nos está viendo y escuchando, lo que nos cuentas, lo que nos platicas de tu ejemplo y de tus acciones. Muchas gracias. Hay que hacerlo todos los días y dejar que brote esta necesidad, como tú dijiste bien. Así es, que salga. Y olvidarnos un poco de las cosas mundanas y frívolas y vulgares que tanto me preocupan. Yo también voy a enfocarme mejor.